Parece que por fin llegó el momento. Estamos viendo señales del tan esperado colapso inmobiliario luego de una locura de subidas de precios. A medida que la Reserva Federal sube las tasas de interés ante la alta inflación, se hace cada vez más difícil adquirir la vivienda. Las ventas se hacen más lentas y vemos caídas en algunos mercados donde aparecen oportunidades. Entonces, mientras algunos expertos esperan que explote la aparente burbuja y se dé una fuerte caída, otros esperan próximas reducciones en las tasas de interés de los créditos que podrían hacer que los precios sigan subiendo. Por esta razón siempre me mantengo en conversaciones con inversionistas en distintos países y también visitando esos mercados para ver cuál es el panorama real en busca de oportunidades tanto para mí como para los cientos de alumnos de la mentoría para inversionistas del método Airbnb. Así que hoy tenemos nuevamente a Fabio Barona de Finanzas Sin Misterio, quien nos revelará lo que realmente está pasando en el mercado inmobiliario, si lo que viene tendrá el mismo desenlace que la crisis de 2008 y qué estamos haciendo para prepararnos y aprovechar las oportunidades. Así que quédate hasta el final porque preparamos algo muy especial para ti y suscríbete al canal si quieres mantenerte al tanto de estos diversos puntos de vista que no encontrarás en ninguna otra parte. Es que es muy engañoso todo por lo que te digo, porque el alza de las tasas de interés empieza a afectar el consumo de las personas, ¿no es cierto? Porque claro, estamos tratando de combatir una inflación que tiene a la gente con menos plata en el bolsillo porque no les alcanza. Con esas tasas de interés las personas ya tienen menos acceso al crédito y en muchos casos empieza a formarse otro tumorcito maligno que es el de las deudas. Lo hablábamos en unos videos anteriores que decíamos que uno de los problemas que iba a generar todo esto eran las tarjetas de crédito. Las personas cuando ya el dinero no les empieza a alcanzar porque sus salarios no suben a la misma medida, empiezan a endeudarse con unas tasas de tarjeta de crédito impresionante y empiezan a enredarse. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que cuando está pasando todo esto, la gasolina bajó. Una de las razones por la que se descolgó un poquito la inflación en el mes de julio fue porque se alivió la gasolina. Si tú miras cuando viene el pico en junio que subió tanto, es porque estábamos hablando, por ejemplo, en la Florida llegó casi a $5 el galón. Y resulta que ya después alivió y está ahorita, creo que está alrededor de los 3.50, algo así. Entonces uno dice, está funcionando el alza de las tasas de interés, pero es que analicemos por qué está bajando. Entonces uno dice, el petróleo bajó, pero el petróleo bajó por miedo a una recesión, porque las personas no están consumiendo. ¿Qué pasa? Pues no, ya no estoy saliendo en mi carro, ya me voy con el amigo y compartimos carro, porque es que antes tanquear el carro me costaba $30, ahorita me está costando 70, 80, hasta $100. Entonces ahí es donde uno empieza a ver y uno dice, las medidas están funcionando, pues resulta que la inflación puede que esté bajando, pero no está bajando por producto de eso. Y como estamos en un momento o en un comportamiento tan atípico de la economía, porque normalmente cuando tú tienes una sola variable pues la controlas, pero cuando ya tienes varias te cambia la ecuación. Es decir, cuando la variable es solamente que la demanda está desbordada y acá está la oferta y todo esto necesitamos es como equilibrar una, perfecto, pero si estamos en una situación como esta, que la inflación no es producto solamente del consumo, sino que es producto de la escasez, yo creo que la inflación no está tan controlada. Lo que veo es que cada vez está más difícil acceder a un crédito. En estos días veía yo un crédito de tasa variable que se contrató en enero de un alumno mío y la tasa estaba como en el 10.5 anual y ha pagado como 8 cuotas y ya la tasa va en el 18.8. Te estoy hablando que cuando esa persona empezó a pagar el crédito estaba abonando una parte, como está estructurado, una parte importante a capital y la otra parte de intereses. Yo creo que para las siguientes 2 cuotas, la cuota no alcanza a cubrir el total de los intereses. Entonces se empieza a generar ese remanente, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿y está mermando la inflación aquí por eso? No. Porque es que igual la persona no puede, ¿me entiendes? Porque no hay escasez, hay muchas otras variables que están complicadas. Entonces, de nada me sirve pensar que mañana los resultados de la Fed van a hacer que baje un poquito la inflación mientras el paciente tenga cáncer todavía.
Y yo quiero, bueno, ahí añadir de repente o comparar un poquito con el tema de la crisis de 2008, ¿verdad? Porque las variables son distintas en este caso. Mucho se compara, ¿no? Que va a haber un colapso abrupto. No sé si de repente tú lo veas de esa forma o no. Pero lo están comparando mucho con esa situación. Pero tanto las medidas del gobierno en Estados Unidos como el mercado, incluso las leyes y las regulaciones han cambiado y no creo que pudiéramos comparar la situación de que lo que viene o está sucediendo ahora con ese momento. O sea, ¿cómo ves eso? Hay una cosa, un punto común muy importante entre las dos crisis. Y entre las 3 y entre las 4 y entre las 5 y entre todas las crisis que han sucedido, y son las leyes económicas. Yo insisto mucho en que las leyes económicas son como la ley de gravedad. Puede que tú no las entiendas, pero si me tiro de un 10º piso yo me mato. Yo no necesito entender la ley de gravedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué hay en común entre la crisis del 2008 y la crisis de la interacción de la oferta y la demanda? Ese es un principio muy básico de economía que cuando me lo enseñaron en la universidad no lo entendía, pero es de las cosas más fascinantes que tiene la economía. Lo que tenemos que entender es que cuando hay un desbalance entre oferta y demanda hay unas consecuencias. Si es muy diferente la crisis de ahora, en muchos aspectos, como lo acabas de decir, pues ya esto lo hemos explicado y se ha hablado muchísimo, que la crisis no va a tener el mismo desenlace. En el 2008... ¿qué es lo que sucedía? En el 2008 había un exceso de oferta. O sea, habían una cantidad de propiedades porque es que las tasas de interés estaban regaladas, se estaba preparando un desfalco financiero y un robo financiero que no tiene otra palabra porque eso fue todo un fraude que se fue creando una burbuja fraudulenta pues para acabar con la economía, robar a la gente y después pedir que los rescaten y salir premiados, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaba? Todo el mundo tenía acceso a crédito porque lo estaban regalando la plata, todo el mundo le financiaban el 100% y había inventario. Entonces mira que ahí sí tiene mucho sentido porque ahí lo que está generando el problema de la inflación y el problema de todo el desequilibrio económico que hubo es que la oferta está siendo respaldada por una demanda muy fuerte de un consumo, es decir, todo el mundo quiere comprar y todo el mundo encuentra que comprar. Entonces ahí sí tiene sentido que digamos empecemos a subir las tasas de interés para tratar de que las personas no compren tanto. Es muy diferente a lo de ahora porque pues las diferencias son el crédito, ya tienen acceso a crédito ahora, es que a partir de esa crisis aparecieron muchas regulaciones, pedir un préstamo hoy en día es muy complicado y cada vez los bancos tienen unos números y unas condiciones muy tenaces y además que el inventario, nuevamente, oferta y demanda. Entonces, si no hay oferta y todo el mundo quiere salir a comprar, pues no va a pasar lo que pasó esa vez porque no encontrás qué comprar. Entonces sí es muy diferente la situación de aquel entonces, pero lo que a mí me gusta que aprendan todas las personas que nos escuchan es a interpretar los principios básicos de la economía, o sea, oferta y demanda, piensen en eso y verá que ahí es donde uno no necesita, por eso yo no soy tan amigo de los tecnicismos, yo sí miro las gráficas y miro los informes económicos y todo porque los entiendo, pero no se necesita aprender a entender eso para entender un mercado. Es sentido común, es saber que si hay poquito y muchos están comprando, pues los precios suben. Y si hay muchos comprando y hay poquito, ¿sí me entiendes? Es básico. Y bueno, ahora quiero entrar en el tema de la inflación, que es como el efecto que eso tiene justamente para los inversionistas, un poco lo que tú estás comentando ahora, y el enfoque que se tiene justamente para la inversión en bienes raíces en particular, porque siempre la gente está pendiente, y en parte por eso estos videos, la gente está pendiente mucho de el tema del precio, o sea, la valorización de las propiedades, ¿verdad? Que si el precio está subiendo o el precio está bajando. Entonces, normalmente, ahora sí como economista, hay como dos tipos de precios, y para aclararlo un poco a lo que nos están viendo, se habla de precios nominales y de precios reales. Precios nominales es el precio que se ve directamente ahí, pues, el que tiene la propiedad directamente, o en la bolsa, pues es el precio nominal de las acciones. ¿Qué sucede? Que realmente para uno poder comparar entre inversiones y ver si realmente
el valor de todo eso está aumentando o se está disminuyendo, hay que comparar eso con la inflación. Es decir, si esa apreciación, esa valorización está por encima de la inflación, ahí tú estás teniendo una rentabilidad real por encima de la inflación. En cambio, por más de que haya subido muchísimo, pero si eso está por debajo de la inflación, si por ejemplo, no, el precio subió 8%, pero la inflación está en 10%, igualmente estás perdiendo 2%. O sea, el precio real bajó 2%. Entonces ahí, ¿qué implica eso para el inversionista en bienes raíces? Y lo pregunto por lo siguiente, porque hay personas, por ejemplo, que hacen flipping. Entonces lo que hacen es que lo compran, remodelan y venden. Entonces, pero lo que están esperando es que le están apostando a esa apreciación de las propiedades. Entonces lo que estoy viendo algunos que lo que están haciendo en ese sentido es, de repente dicen, bueno, en el corto plazo ya no pueden hacer trading, entre comillas, ¿no? El trading, pero en propiedades, sino que les toca de repente comprar, pero ya pensando en flujo de caja, flujo de efectivo y mantener la propiedad a largo plazo. Así bajen los precios posteriormente, pero después eventualmente seguro vuelven a subir. Si uno tiene un enfoque de largo plazo, no te debería afectar ahí siempre y cuando, por eso cada mercado es diferente, cada país es diferente, cada región es diferente, cada ciudad es diferente, cada mercado. Habría que ver mercados donde las rentas estén subiendo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves ese tipo de análisis para los inversionistas? Ya que tocas el tema del flipping, ese por ejemplo es una de las razones por las cuales la demanda ha disminuido. Dentro de ese grupo de inversionistas están los inversionistas que hacen el flipping, están los inversionistas que compramos a crédito y están los inversionistas que compran en cash. Los de crédito y los de flipping pues estamos por fuera, porque el flipping, lo que tú estás diciendo, no tiene sentido hacer un flipping cuando yo estoy, porque el flipping es comprar una propiedad a un precio barato, arreglarla, remodelarla y venderla con una utilidad. Pero no tiene sentido hacer un flipping cuando uno está sabiendo que los precios van con tendencia a la baja. Lo más seguro es que y con la inflación tan alta, que te entiendo perfectamente. Eso me hace acordar a mí en estos días se me acercaba algún amigo y me decía, no, las tasas de los CDTs o los CDs, los certificados de depósito con los que los bancos captan dinero, están buenísimas. Me las están pagando como al 10% por 360 días y la gente se emociona. Y yo le decía, ok, métela a 360 días. ¿En cuánto está la inflación? La inflación de este año va a superar el 10% y te van a pagar el 11%. Y la tenés que dejar un año allá. Ahí es como para mostrarles un poco en un ejemplo lo que es la diferencia entre los precios nominales y los precios reales. Entonces, eso que estás diciendo es cierto. Muchas personas se enfocan cuando están haciendo una inversión en propiedad raíz, siempre le preguntan a uno, ¿en cuánto la compraste? ¿Y en cuánto la vas a vender? Eso no es invertir a mi manera de ver, o sea, eso es esperar una ganancia de capital, forma parte del proceso de inversión, pero no es lo que debes mirar. ¿Por qué razón? Robert Kiyosaki lo dice muy claro. Un comerciante es el que compra para vender, un inversionista es el que compra para mantener. Entonces no significa que uno como inversionista no haya comprado una propiedad, o sea, la compra y nunca la vaya a vender. Puede que uno la compre, la venda, pero la vende es para invertir en otras propiedades. Pero el inversionista básicamente lo que está buscando es acumular activos. Mientras que el comerciante o el que está queriendo está siempre buscando tener una ganancia y ganar una plata, tener una ganancia y ganar una plata. Entonces ahí es muy claro que se está comprobando en estos momentos que esa es la realidad de cómo uno debe invertir. Lo bonito que tiene la inflación es que la inflación se autoajusta. Obviamente en una economía bien manejada. ¿Qué es una economía bien manejada? Es una economía donde se ha identificado la inflación como un tumor cancerígeno y se le está haciendo el tratamiento a tiempo y todas las variables están funcionando para eso. ¿Qué es una economía mal manejada? Donde ese tumor revienta y genera una metástasis que se llama hiperinflación. Hay inflaciones controladas, uno sí tiene la certeza que economías, por ejemplo, como la de Estados Unidos, pues no van a caer en una hiperinflación porque tienen unas variables fuertes. Hoy estaba hablando con la persona que trabaja con el property manager que me administra mis propiedades, digamos que es la persona, el que se encarga de los alquileres. Tengo una propiedad que desocuparon, entonces en este momento está el listing y la están ofreciendo para alquilar. Le preguntaba que cómo iban las cosas. Y se están demorando un poco más de tiempo
en rentarse, por ejemplo en Tampa, pero de todas formas el precio está alto. Pero él me explicaba, me dice: Fabio, lo que sucede también es que ya se está empezando a ver mucho que hay dos familias que están viviendo en una sola casa. Muchas personas que compraron como inversores para alquilar, entonces me dijo, de un momento a otro hubo como mucha oferta de casas en alquiler. Son todos esos desequilibrios que se van dando en el mercado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que inmediatamente, si yo ya como persona no puedo pagar una renta, entonces me toca unirme con otra persona. Si la gasolina está cara, pues no la compro. Si no la compro, entonces genero ese problema de disminución de demanda y se ajustan los precios. Entonces, por eso es que valga tu pregunta de explicarle a la gente que lo que tú tienes que mirar cuando estés haciendo una inversión, tu foco tiene que estar en el flujo de efectivo. De hecho, hay un truquito que aprendí, y es que cuando tú estés comprando una propiedad o quieres ver el precio de la propiedad, si la propiedad tiene un precio justo, yo soy inversionista, entonces digo, ok, me toca dar el 20% de cuota inicial y a mí me van a dar una tasa de interés tal. Yo hago ese ejercicio con el 20% y con esa tasa, pero la prueba ácida es: hazlo con el 5 o con el 3.5% de cuota inicial, que es lo que costaría un préstamo de FHA para primera vivienda. Y ponte tú en los zapatos de la persona que fuera a vivir ahí con esas condiciones y mira qué valor tiene. Entonces digo, esa propiedad yo la puedo comprar con las condiciones que tendría una persona que fuera a comprar primera vivienda, y le va a tocar un pago, porque el precio está muy elevado, de 2.500 mensuales. Y entonces, después de que identifique el pago, digo, ¿y en cuánto se está rentando? Con eso tú puedes fijar en el flujo de efectivo de lo que te va a costar sostenerla. El incremento del precio es la añadidura que tiene el negocio, que te genere. Por eso, un buen inversionista, yo no me preocupo en este momento si las propiedades están subiendo o están bajando, cuando ya las tengo. Me preocupo de si la renta está funcionando y me está cubriendo los gastos de la propiedad y se está pagando sola. Yo no gano o pierdo dinero sino solamente cuando la vendo. Mientras no la venda, puede estar pasando lo que sea en el mercado, y ahí es donde la gente se puede equivocar. Y si quieres descubrir exactamente cómo tomamos estas decisiones, mis cientos de alumnos y yo alrededor de todo el mundo, incluso en tiempos de crisis, regístrate en el entrenamiento gratuito que preparé para ti en el enlace que está debajo en la descripción. Y mira el siguiente video para continuar con nuestra última actualización de mercado. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.